Muy buenos días, ciudadanos de Ayacucho. Soy Francisco Álvarez de Toledo y este es un nuevo programa de Manos a la Obra. Hoy sábado 15 de junio de 2019 con una temperatura de 6 grados, una humedad del 99% y con un viento de 8 kilómetros por hora. Tuvimos una serie de lluvias. Me enteré que acá en Ayacucho hubo una pedrada fuerte. Espero que no haya causado daños a tanta gente. Espero que haya sido lo más benévolo posible, pero me enteré que salió en los diarios que era impresionante la cantidad de granizo que había caído. Por el lado de casa, afortunadamente no cayó. Sí llovió en total 69 milímetros. Y estamos ahora con un anuncio de mañana, pasado y traspasado, domingo, lunes y martes, de lluvia. Esperemos que no sean abundantes y bueno, que después venga un solazo, ¿no? Hace falta. Pero bueno, así la naturaleza, ¿no? Nos limita un poco y dependemos tanto de ella. Ayer mi hijo me decía que en el día de hoy van a ir a cosechar con una humedad bárbara, pero necesitamos grano para el feedlot. Y nos hemos quedado sin maíz. Entonces estamos justo por sacar un camión de novillos y bueno, y esto la verdad que es un contratiempo horrible, ¿no? De estas cosas, más allá de los tractores, con los barros y con todas estas cosas, se complicó con la llegada de la máquina y después el momento de cosecha. Y bueno, y entonces ahí son las complicaciones cotidianas. Pero la verdad que qué duro que es la actividad agropecuaria en la actualidad, ¿no? Cuando ya demanda tanta cosa que el ser humano interfiere en la crianza y en el desarrollo de todas las cosas. Así que bueno, habrá que meterle con entusiasmo y solucionar los problemas, que es en definitiva lo que hace todo empresario, ¿no? Todo emprendedor que arriesga, la verdad que mucho hablamos en general de inversiones que estamos esperando, ¿no? Y las inversiones las hacemos nosotros, las estamos haciendo los emprendedores, ¿no? Los que tenemos una pyme y que año a año renovamos con esfuerzo una nueva jugada, ¿no? Haciendo cuentas con mi hijo que está administrando el Tata, veíamos que solamente en agricultura este año tenemos que invertir $50.000, solamente en agricultura. Es alrededor de 2.300.000 pesos. Y yo digo, pucha, qué bárbaro, ¿no? Cómo es importante tener y tratar de transmitir esto, por eso lo comento, ¿no? La importancia de tener una rentabilidad, porque hay un tanto de eso y otro tanto que se invierte en ganadería, más una cantidad de impuestos que hay que pagar, que es otro tanto. Entonces, fíjense cómo hace falta recursos que genere esa empresa para poder seguir sosteniendo toda una sociedad, ¿no? Estas actividades son las que hacen que se mueva el pueblo, con la gomería, la estación de servicio, los repuestos, las pinturerías, personal, proveedores, insumos, ¿no? Todo eso que es lo que se vende, ¿no? Es lo que se comercializa a diario y que todo el mundo va prestando servicios, ¿no? Y qué importante que es empezar a entender esto. Pero bueno, después ya tomaremos un poquito el tema que es el día de hoy, ¿no? Depende de cómo nos vamos encaminando y qué es lo que va pasando. Y la verdad que la semana fue bastante movida y con muchas buenas novedades que, bueno, quería compartir con ustedes, o por lo menos visiones que tengo sobre lo que va sucediendo. Pero antes de salir con el tema, me gustaría pasarle los teléfonos para hablar a la radio y si quieren hacer algún comentario, es el 02296-453507. Para mandar mensaje de WhatsApp es 2494-38-1079. Para mandar mensaje de texto es 2494-475608. Para escuchar este programa por internet es www.ayacucho2000.com.ar. Allí cliquean FM88, aparecen distintos dibujitos, un al aire.
Ahí cliquean después una señal sonora y aparece esta querida radio. Y para escuchar por este programa de manera diferida es a través de Facebook en Manos a la Obra FM88. Y ahí están todos los programas, hasta creo que está el último también de la semana pasada. Estamos muy al día con todo ese tema. Yo, por supuesto, cero harás con el tema de las redes sociales. No es para nada mi fuerte, no lo domino en lo más mínimo. Y lo peor de todo es que tampoco trato de dominarlo. Porque no me llama demasiado, yo qué sé, me preocupan por ahí, vieron que todo el mundo por ahí se preocupa de una cosa, uno tiene más fuerte una cosa, otro tiene más fuerte otras cosas, ¿no? Bueno, a mí las redes sociales no son mi fuerte. Así que bueno, habiendo hecho toda esta introducción, esta semana fue realmente una semana, por un lado, en lo personal fue de mucha meditación, porque al tener tanta lluvia, uno se pone a leer, se pone a buscar pensamientos, a informarse, y bueno, y la idea siempre es la gran preocupación de construir futuro, ¿no? Que es todo lo que me moviliza a mí en este programa. La idea de generar una armonía, algo que nos dé buen resultado, ¿no? Que saque lo mejor de nosotros. Y eso es lo que a veces nos dejamos estar, ¿no? Nos dejamos de lado. Hay por un lado, creo, una necesidad urgente de retomar el tema de la buena educación, ¿no? De la buena educación me refiero a la buena preparación para hacer frente a las cuestiones de la vida, ¿no? A poder enfrentar situaciones difíciles cuando las cosas se nos complican de una manera excesiva, ¿no? Tratar de evitar, de adelantarnos a esos problemas y lograr que la situación cambie y traer soluciones, aportar soluciones. Muchas veces solemos quejarnos mucho, solemos dramatizar las cosas y enunciamos esto como algo terrible, ¿no? Pero lo más terrible es no buscar la solución. El problema está. Lo que hay que hacer es buscar la solución. Sé que es difícil, sé que a veces es imposible, pero hay que poner todo lo mejor para que lo que sea lo mejor posible, lo más suave posible. Me refiero cuando no tiene soluciones, cuando hay una cuestión de vida o muerte, ¿no? Eso no tiene solución. La vida es limitada, todos vamos a morir, y bueno, entonces a veces aferrarse a esas cosas hace que sea una frustración. Pero justamente la educación es lo que nos permite también soltar eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, vean como siempre la educación nos va a acompañar a enfrentar las dificultades que a diario se nos presentan y encontrarles soluciones. Y siempre tener una reserva para poder estoy buscando ahora porque lo iba a leer al final, pero lo voy a leer ahora porque me parece bastante interesante. Hablando de estas reservas, hay un mensaje que me llegó de estos amigos que siempre me mandan ideas para el programa, que dice así, es escrito por el padre Hugo Tagle, que lo publicó en Twitter, y dice así: me llegó una bonita historia de estas que circulan por las redes y la comparto. Cuenta el relato que es un famoso escritor, haciendo un recuento de las experiencias de vida y escribió: el año pasado tuve una cirugía que me quitaron la vesícula biliar. Tuve que quedarme en cama por un largo tiempo.
También el año pasado cumplí 65 años y tuve que renunciar a mi trabajo favorito. Permanecí 30 años de mi vida en la misma editorial y ahora tuve que jubilar. Casi en paralelo sufrí el dolor por la muerte de mi padre. A mí y mi hijo fracasó en su examen médico porque tuvo un accidente de automóvil y estuvo hospitalizado durante varias semanas. El auto sufrió pérdida total. Al final escribió, sí, el año fue de terror. Cuando la esposa del escritor entró a la habitación, lo encontró triste y meditabundo. Le pidió el papel que había escrito y lo leyó en silencio. Salió deprisa y volvió con otro papel. Lo colocó al lado de su marido. Este, curioso, lo leyó y decía, el año pasado, finalmente, me deshice de mi vesícula biliar después de pasar años con dolor. Cumplí 65 años, perdón, pero estoy tratando de ubicar, es difícil con el teléfono que se me mueve todo. Cumplí 65 años con buena salud y luego del fascinante tiempo laboral. Me retiro dando un espacio a otros para utilizar mi tiempo dedicando a mi familia, a hacer bien a los otros, a obras de caridad, rezar y tiempo para los amigos. También el mismo año, mi padre de 95 años, sin depender de nadie y sin ninguna condición crítica, murió. Se podrá encontrar con sus propios padres, amigos y tantos otros que esperaban en el cielo. Y el mismo año, Dios bendijo a mi hijo que en una nueva oportunidad de vida sufrió un gran accidente que probablemente se salvó. Sufrió un grave accidente, pero providencialmente se salvó. Tuvo que estar en el hospital con un pronóstico grave, pero se recuperará. Y para terminar el texto, la señora escribió, sí, fue un año de inmensa bendición de Dios. Fíjense cómo es las posiciones en la vida, ¿no? En ambos papeles se describían los mismos hechos, pero la lectura de ellos se fue distinta. En efecto, si reflexionamos bien sobre lo que nos sucede, terminamos agradeciendo muchas situaciones que, con mirada pesimista, veremos negativamente. Cuando uno no se preocupa demasiado por lo que no tiene o porque sufre, le resta atención a la importancia de lo que sí tiene y olvida todo lo que Dios te ha regalado. No es la felicidad lo que nos hace agradecidos, sino el agradecimiento el que nos hace felices. Recordemos que siempre hay algo para agradecer, un nuevo día de vida, de pronto. Sugiero comenzar el día dando gracias a Dios por un día más y al final agradeciendo de haber podido terminarlo. En la vida uno elige cómo escribir su guión. Me pareció bastante interesante, ¿no? Porque esta cuestión de estarnos quejando siempre de lo que podríamos haber hecho, si lo podríamos haber hecho, ¿por qué no lo hicimos? O sea, hay que empezar a hacernos cargo de nuestras elecciones. Hoy venía pensando en esto de la educación y decía, pucha, pero ¿qué elección le estamos dando a nuestros jóvenes hoy? Con tanto paro, con tanta historia, con tanto feriado y todas estas cosas que dan un retraso que hace que ignoremos. El ignorar es el desconocimiento de la vida y es el desconocimiento de esta educación. Es como que nos cortamos las alas, ¿no? Si no tenemos herramienta para poder operar, entonces ignoraremos. Y entonces iremos por la vida sospechando, creyendo o siguiéndonos de las intuiciones, ¿no? Pero ya hay verdades que sabemos que dan buenos resultados.
el afecto, la unión, la armonía. Todas estas cosas son como elementales para lograr el desarrollo, para lograr el crecimiento. Y muchas veces nos descuidamos, queremos justificar, pero si no empezamos a entender este tema, que es el básico, estamos realmente en complicaciones. Es indispensable que los chicos estén nutridos con una esperanza, con unas ganas de ese mundo que se les viene y con ganas de, con esfuerzo común, poder lograr ese mundo mejor. Y si a esa ignorancia se le suma un grupo de vividores que tratan de lograr a lo que sea su beneficio personal, entonces realmente estamos en problemas. Este grupo de vividores, que es una historia del mundo, ¿no?, donde tratan de generar la disconformidad, el enfrentamiento, ¿no?, lo que se llama el diablo. Diablo viene de diabolo, que es aquel que logra que la gente se enfrente entre sí. Entonces, si permitimos que el diablo avance, las consecuencias serán catastróficas. Es una lección. Me decía una amiga la vez pasada, que me pareció bastante interesante, estamos todos en el mismo barco, ¿no? El mundo es un barco y va a depender de todos nosotros de lo que hagamos para que pueda llegar a buen puerto o que nos hundamos. ¿No? Es eso la vida, ¿no? Fíjense que el mundo se ha globalizado, que hay una receta ya sabida de cómo se deben hacer las cosas. ¿Cuáles fueron los resultados? Tuvieron que hacer una pared, el muro de Berlín, para poder dividir a la gente de los que estaban del lado comunista de los que no. Y el lado comunista, 50 años después, nos pudimos enterar todos que era el atraso absoluto, aquel mismo atraso que tenía, por ejemplo, o que tiene, por ejemplo, Cuba. Entonces, esa muralla que se tiró abajo, ese muro de Berlín, llevó luego muchos años de esfuerzo de todos los alemanes para lograr nivelar en la riqueza que ese pueblo se merecía. Y hoy es un pueblo rico, es un pueblo de buena vida, de buen bienestar, con mucho esfuerzo, sí. Pero así es la vida. Muchas veces decimos, pucha, no vamos a esforzarnos tanto, no es bueno esforzarnos tanto. Y eso se lo pasamos a los chicos, ¿no?, en la educación. No, porque entonces así, la inocencia creemos que es la ignorancia. Confundimos. Y los chicos sí deben ser exigidos. Los grandes somos exigidos, porque de lo contrario la gente se muere de hambre. Eso debemos entender, debemos prepararnos para aquel momento de esfuerzo que diariamente a veces rehusamos, no sé, una mañana, a hacer tal o cual cosa, ¿no?, que fiaca, ¿no? No, pero se debe hacer. Ahora se debe cosechar en el Tata el maíz porque el resultado es necesario para el bienestar de todo un pueblo. No es avaricia el trabajo. El trabajo es amor. Entonces, veamos cómo las cosas se van dando vuelta, ¿no?, según cómo lo miremos y según los prejuicios que tengamos. Pero en este programa de hoy tengo ganas de hablar de estos prejuicios y de las cosas que han ido pasando y cómo se está presentando el panorama político local. Por un lado, hay un grupo de personas, en mi opinión, poco responsables, que se han ido agrupando. Ahora se le ha sumado el señor Massa, que ha ido pasando por todos lados, ¿no?
Este señor Massa, que fue convocado, si ustedes lo recuerdan, apenas asumió el presidente Macri, hizo un viaje a Europa y la idea era armar un grupo para que se presente responsablemente ante el mundo y mostrar una idea de proyecto común. Tratemos de salir de la idea de los bandos, ¿no? y de las grietas y de todo eso, sino simplemente cómo hacemos para ser bien vistos en el mundo y poder haber hecho lo que hicimos con esto de presentarnos y exportar lo que estamos exportando y abriendo mercados y abriéndonos al mundo. El mundo que es fundamental para la convivencia, ¿no? Entonces fue llevado él y allá es como que se mandó varios comentarios bastante poco felices, digamos. Bueno, tuvo su oportunidad. Ahí el peronismo, o representantes de un sector del peronismo, tuvo un momento, un tiempo para poder haber aprovechado ese momento de una esperanza del mundo, de una presentación, pero no, tuvo que marcar una diferencia como para generar un conflicto. Bueno, afortunadamente el mundo pudo ver que hay una gran mayoría de argentinos que queremos vivir en armonía y que queremos hablar de un futuro, no de políticos berretas, de políticos que desean lucrar. Me importan un cuerno esos políticos. Son miserables mercaderes que hacen de su vida un desorden social y generan, gracias a la participación de distintos grupos de personas berretas, una decadencia que genera una pobreza estructural. Pero de eso se debe salir. El único responsable de la riqueza o de la pobreza somos nosotros. Si yo tengo una falla, la tendré que solucionar, y si no, deberé pagar las consecuencias. Ese es el mundo. Pero claro, desde lugares populistas empezamos con, no, el Estado tiene... ¿Y quién es el Estado? El Estado somos nosotros. Nosotros que pagamos los impuestos, que debemos administrar sanamente. Usted, señora, usted, señor, cuando están en su casa y terminan de comer y quedó media bandeja de una riquísima carne, ¿qué hace? ¿La tira o la guarda? Eso es economía. Guardarla es administración de lo escaso. No hay fortuna que tolere la barbarie. Hay principios que son elementales. El cuidado, la austeridad, la mesura, son elementales. Es lo que ha utilizado, y no lo digo porque me crea un genio, simplemente observo países que han ido adelante, que han ido pudiendo desarrollarse, tocando temas que son muchísimo más interesantes que a ver cómo logramos un plato de comida. Porque un país que produce carne o que puede producir carne para 400 millones de habitantes no puede estar hablando de comida porque es pecado. Entonces, tenemos por un lado el equipo que sorprendió de entrada la vez pasada, que fue Alberto Fernández con la señora Cristina Fernández de Kirchner, y ahí se fueron sumando todos los enemigos, ¿no? Porque estaba Moyano, están todo el mundo metido ahí adentro, que evidentemente son gente que han ido sacando su provecho, ¿no? Y que han logrado, todo ese conjunto de personas, han logrado empobrecer a la Argentina. Y lo digo con fundamento. En la década perdida, perdimos 11 millones de cabezas de ganado.
Perdimos cosechas, bajaron las hectáreas sembradas enormemente. Cerraron 7.000 tambos, por ejemplo, ¿no? en un periodo. Cerramos exportaciones, perdimos mercados, nos secuestraron la fragata Libertad, ¿se acuerdan? Importábamos gas, ¿se acuerda de eso? Porque tengamos memoria. Yo no quiero hacer cosa partidaria, no tengo nada que ver con... Ustedes ténganlo bien claro, y lo digo siempre y lo reafirmo. No creo en la izquierda, la derecha y el centro. Creo en la eficiencia, en la capacidad. En eso sí creo. Y creo que hay mucha gente miserable que nos va tratando de llevar siempre hacia la discordia. Y eso es realmente peligroso. Pero bueno, se me ha ido ya a mitad del programa y tenemos que ir a una pausa publicitaria. Y vamos a escuchar un disco, porque yo lo conocí de la época del disco, que es de Piero, que se llama Mi Viejo. Y yo me acuerdo que se lo regalé a mi padre cuando era chico, o cuando era chico, cuando era joven. Y bueno, y me pareció interesante compartirlo con ustedes, ya que mañana es el Día del Padre, así que les mando un gran abrazo a todos los padres. Y bueno, y los que no lo tenemos, un lindísimo recuerdo que seguramente guardaremos. Así que ahí va el tema y una pausa publicitaria y ya volvemos. Gracias. Bueno, continuamos con el programa. Estaba pensando ahí cuando llegué a la radio y le dije a Facundo, el querido operador, que buscara el tema de Piero. Al principio le dije, mi papá, de Piero, y entonces lo buscó y, no, viejo, mi querido viejo. Entonces, sí, claro, sí. Pero después, cuando empecé a contarles para el anuncio de que iba a cantar, y hablé del regalo que le había hecho a mi padre y que era chico, pues me acuerdo que le compré un disco. En mi época había discos de pasta, ¿no? De los de vinilo. Los pasta eran los duros. Después vinieron los de vinilo, que eran discos negros, que había chicos, simples, y había long playing, que eran 20 temas más o menos, 12 de cada lado, una cosa así, o 8 de cada lado. Y después estaban los simples, que eran de un lado y del otro. Y me acuerdo que le compré, mi papá, a mi padre, pero con mis ahorros. Era chico, realmente chico, tendría, no sé, 8, 10 años. Y me acuerdo que papá lo cantaba, entonces era un algo que digo, pucha, ¿qué fue? Entonces mientras que estábamos en el intervalo, lo busqué por internet. Hay una nueva versión actual de una mujer que canta. Esto lo cantaba una persona, un hombre creo que era. Pero ahora hay una versión de una mujer. Pero si lo quieren buscar por internet es bastante divertido. Bueno, era de mi época. O a mí me divierte el recuerdo nada más. Es un recuerdo para los padres de mi edad que se estarán acordando también cuando les hago este cuento. Bueno, siguiendo con el programa, le decía que yo creo que empieza a acomodarse esto de empezar a dejar de lado lo que es izquierda, derecha y centro, ¿no? Y empezar a ver un poco, porque lo que importa son resultados de la vida, cómo uno se va acomodando para poder vivir mejor en comunidad. No personalmente, sino en comunidad, cómo se logra el desarrollo humano. Entonces hay mucha gente que es vagoneta o que pretende de que le solucionen la vida y entonces arman historias y escándalos y nos llevan a un camino de la confrontación, ¿no? Llevan y traen el conventillo, ¿no? El llevar y traer, y entonces viste lo que dijo, y entonces todo de vuelta, ¿no? El diablo que se aparece en esas escenas. Lo que noto como gran novedad, que se empieza a instalar una franqueza, ¿no? Una franqueza en los comentarios, que muchas veces en el nombre de la suavidad y de la delicadeza estábamos siendo hipócritas.
Entonces, en esta semana, por un lado decíamos que Massa se había sumado a las huestes del kirchnerismo. Pichetto se sumó a Macri. Y lo escuché atentamente, ¿no? en su discurso. Y dijo inmediatamente que sí, ¿no? Es como que empezó a hablar corto y conciso, no empezó con la vueltita, no, el presidente me convocó y me pareció que era importante, empezó a hablar de lo que es la importancia de la institucionalidad de la democracia, de una democracia que sea institucionalmente correcta, que él iba a defender a un presidente. Empieza a verse una idea de proyecto de país. Nadie habló al principio de peronismo, radicales, no, simplemente me llamó, me propuso esto. En un momento tuvo un problema para poder conversar, empezó a toser. Entonces a alguien se le ocurrió la idea de comentar de que estaba emocionado. Y él, graciosamente, por suerte digo graciosamente porque gracias a Dios lo dijo. Dijo, no, yo no soy una persona de emocionarme. Simplemente no, estoy tosiendo, alguna cosa así. Estoy teniendo un inconveniente para poder conversar, pero no fue, ay, estoy emocionado, entonces se quebró. No, la gente no se quiebra, la gente normal y de manera responsable no puede quebrarse. O sea, a veces hay que guardarse los momentos de show para momentos íntimos, pero esa cuestión de quebrarse en público no está del todo bueno. Entonces hay que tratar de ver de qué manera logramos empezar a enfocar los problemas con objetividad. Entonces, me parece interesante cómo de un lado una época hemos perdido tanta cosa que generaron pobreza, no nos olvidemos, decíamos, del gas, la electricidad, ¿se acuerdan los cortes de luz, no? Es como que es necesario, no es por fogonear, ¿no? Sino que es necesario hacer memoria, porque si no todo es lo mismo. Entonces había cortes de luz, entraban los barcos de gas, pagábamos fortunas por eso, no se exportaba, lo que se exportaba salía mucho más caro porque había un sindicalista que por suerte hoy está preso, que cobraba en el medio y se llevaba fortunas de todos nosotros y hacía que nuestro negocio fuera poco competitivo, entonces perdíamos mercados. Hemos perdido, como le decía el sábado pasado, habíamos perdido el mercado de trigo con Brasil. Bueno, ahora todo eso se empieza a recuperar nuevamente. Es el camino común, es el camino correcto, es el camino sabido. Pero claro, entre la sensiblería y los golpes bajos y las emociones, hacían que las cosas se fueran dando de tal forma que no había manera de poner orden en todo esto, ¿no? Entonces, un disparate sumaba otro disparate. Pero ahora lo que veo en esta semana, que se empiezan a ubicar las cosas, ¿no? Donde empezamos a ver grandes obras que va haciendo el gobierno, que no es por este gobierno, ¿no? Entendámoslo, no es que soy macrista, no me importa un cuerno. Soy un argentino que lucha por algo que sea mejor. Y el camino que plantea el señor Macri, o el ingeniero Macri, es más adecuado a los principios que sostengo. Por eso me parece que es correcto que él esté. Y por eso lo he votado. Pero no hay un fanatismo atrás de esto. No hay una intención de que me va a acomodar. Esa es la miseria humana. Es eso que debemos desechar y tenemos que tener mayor confianza en nosotros mismos para decir, vamos a sacar esto adelante y yo voy a salir adelante con mi esfuerzo. Y si el de al lado no se esfuerza lo suficiente,
no va a poder vivir como lo hago yo. Y no. Y estos chicos que no están recibiendo educación, el día de mañana van a ser pobres de espíritu. No van a tener los elementos para poder discernir y para poder identificar un problema. Han sido educados, muchos de ellos, detrás de un puntero de la educación, que les venden cosas, les venden la ilusión de que el otro los va a ayudar. Pero la mejor manera es ayudando a nosotros mismos, teniendo los elementos. Nacimos todos iguales y nos vamos todos iguales. Y hay gente más capaz y hay gente menos capaz. Y sí, es así. Y es importante que haya una renta. Y habló también Pichetto en un momento del capitalismo, ¿no? Y me pareció también interesante porque me puso a reflexionar o me enfrentó a esta idea, ¿no? De la idea del capitalismo que extorsiona. Y con ese capital no es que se compran las casas para la gente necesitada, por ejemplo. ¿No es ese capital el que necesitamos para el desarrollo de nuestras industrias y de nuestro pueblo? ¿O con qué se pagan las obras que están haciendo acá en Ayacucho con el agua y con todas estas cosas que finalmente se han ido haciendo después de muchos años de no hacer nada de todo eso? ¿Con qué se hizo si no fue con capital? ¿Y ese capital de dónde se saca? ¿Ese Estado de dónde saca? Y si las empresas que mantienen ese Estado quiebran, ¿quién aporta? Eso es lo que le ha pasado a Venezuela. Venezuela le han robado toda la plata por un lado. Lo que se produce se lo llevan 4 y el pueblo se muere de hambre. ¿Cuál es la combinación? Nefasta. Entonces, ¿por qué seguimos jugueteando, bailando ahí o andando, como yo digo siempre, en bote al lado de la garganta del diablo, diciendo, ay, qué linda tarde? Hay momentos que son muy peligrosos y nosotros hemos corrido gravísimos riesgos en los últimos años y ahora empieza a ordenarse un poco las cosas. Otro tema que también comentó Pichetto, que me pareció bastante interesante, es que Axel Kicillof, yo no lo sabía, había militado en el Partido Comunista. Entonces, ¿a dónde va ese comunismo? ¿Cuál fue el resultado en la historia del mundo del comunismo? Entonces se dan cuenta que es algo ya trillado, es algo ya sabido que no es bueno, que ha traído atraso, que ha traído ignorancia, que ha traído esfuerzos, gente que se escapa de los países. Imagínense a alguien que se sube en Cuba a una balsa y atraviesa el océano para llegar a Estados Unidos con riesgo de un mar lleno de tiburones. Y sin embargo se atreven a querer cruzar de esa manera. Y muchos han perdido la vida en el intento, ¿no? Pero fíjense lo que es ese comunismo, que se trata de vender tan lindo, ¿no? Tan ideal. Pero se están olvidando del principio básico, que es el esfuerzo para lograr algo. No podemos obligar a la gente a pensar de una forma. Cada uno deberá elegir qué camino tomar y qué esfuerzo hacer. No es obligatorio. No es obligatorio ser un gran emprendedor. No. ¿Por qué? Hay gente que tiene vocación de eso. Bueno, fantástico. Pero hay gente que no. Entonces hay gente que quiere ser empleada, es fantástico, que dé el mejor esfuerzo porque va a tener un buen puesto de empleado y va a tratar de superarse y de esa manera se irá superando sus ingresos. La pobreza en Alemania es aquel que no puede tomar clases de tenis, ese es el pobre de Alemania. No es el que no come, en Alemania come todo el mundo.
Entonces, ¿cuál es la receta? Entonces, tratemos de ver estas cosas porque, por suerte, se están empezando a mostrar, ¿no? Así como también debemos poner un acento en esto de ese grupo de gente mediocre, del equipo de Cristina y todos ellos, que han sugerido la idea de sacar la justicia, ¿no? Modificar la Constitución así alegremente, en una actitud populista, y entonces opinen y hagamos todo, y entonces todo el mundo se mezcla ahí. Y de pronto la idea de levantar que no sea uno de los poderes de la nación, que sea manejado por el gobierno. Entonces la justicia manejada por el gobierno es justamente la independencia de poderes es lo que hace grande una nación, el poder ejecutivo, el legislativo y judicial, que es justamente lo que Cristina fue alineando durante años, porque el legislativo lo tenía sometido y el judicial lo tenía amenazado. Entonces, ¿qué proponen ahora, junto con el doctor Zaffaroni? Rever lo que se ha juzgado en la justicia, si es que ellos ganan, y entonces sacar a los presos políticos. ¿Cuáles son los presos políticos? Todos aquellos ladrones, todos aquellos que revoleaban bolsos. Esos son los presos políticos, la gente que se enriqueció. Entonces fíjense cómo ya salió la Corte Suprema a criticar esos dichos, y de pronto, bueno, nos encontramos con cierta información que también ha ido saliendo, ¿no? O que se ha sabido, pero que se ha tapado bastante también. Cuando Eugenio Zaffaroni asumió en la Corte Suprema, su parte de la militancia montonera no la había mencionado. Y se supo después. No puede ser un juez montonero. Ustedes también tenemos que empezar a hablar de eso. Yo creo que el programa que viene, voy a ver si me puedo contactar con alguna persona para que me acompañe en el tema, ¿no? Pero empecemos a ver la historia como realmente fue. El comienzo de todo ese caos fueron los montoneros que raptaban gente, cobraban por esos raptos, cobraban dinero, y muchos de ellos lo mataban. Ese fue el principio de todo este caos. Un grupo de civiles en gobierno democrático que empezó a raptar y matar gente. A partir de eso, un gobierno democrático creó la AAA, firmado por el general Perón, para aniquilar a toda esta gente que hacía desmanes amenazando a la sociedad, que eran estos raptores, estos montoneros. Y ese fue el principio que utilizó después el ejército, esa dictadura terrible. Pero fue toda una consecuencia de situaciones salvajes que se habían creado en democracia y en democracia peronista. Entonces, veamos las verdades como son, porque de lo contrario va a ser difícil empezar a ordenar todas estas cosas, ¿no? Entonces, no es con una intención de ningún tipo, sino simplemente es tratar de empezar a ver las consecuencias de todos estos actos salvajes que los argentinos venimos cometiendo hace años, y las consecuencias de no enfrentar temas que son difíciles, sí, pero que hay que verlos. Y que se podrían haber arreglado de otra manera, y si había algún inconveniente, y sí, se pueden arreglar, pero no a tiros, no matando gente. Bueno, se ha oído el programa. Les mando un abrazo grande, espero que tengan un lindo fin de semana, espero que les haya resultado el programa del día de hoy. Ha sido un poco fuerte, pero
Pero es hora que empezamos a rever un poquito todas esas cosas. Hay una juventud que no entiende qué es lo que sucedió, hay todo un tema que no se habla y las consecuencias después son terribles. Así que bueno, espero que tengan un lindo fin de semana, feliz Día del Padre, y nos encontramos la semana próxima. Muchas gracias.